Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Es Jesús, el único que puede al hombre libertar de las tinieblas y de Satanás, darte luz. Es Jesús, es Jesús, el único camino a la eternidad, el fiel amigo que nunca te dejará. Buenos días, queridos televidentes. Llevo a ustedes un set más del programa El Evangelio Cambia. Recordemos siempre que es un espacio con Dios para la oración, para aprender la palabra de Dios, aprender pautas para nuestra salvación, alimentar nuestra fe. Así que acompáñeme a una oración. Digámosle al Dios que vive, al Dios que reina, al Dios eterno, que le necesitamos. Que venga a nosotros porque necesitamos su presencia, necesitamos su ayuda y que su Santo Espíritu dirija siempre nuestras acciones. Que la palabra de Dios haya cabida en el corazón de los televidentes y que alimente su fe. A Dios la gloria. Aleluya. Bueno, mi querido televidente, llego a ustedes con un pasaje sagrado que está en el Evangelio San Lucas, el verso 28 y 29. La historia de Jesús en Nazaret, su pueblo donde él se había criado. Entró en la sinagoga, como era costumbre el día de reposo, y se sentó a leer el libro del profeta Isaías en el pasaje sagrado, donde decía que él arribaba a la tierra a traer buenas nuevas de salvación, a dar vista a los ciegos, a dar apertura de las cárceles y a sacar de la cárcel también a los oprimidos por el enemigo. Dice lo siguiente: al oír estas cosas, en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, aquí lo que hay es como una especie de choque entre lo que les predicó el Señor y lo que ellos tal vez les estaban predicando. Sabe, querido televidente, cuando la palabra de Dios llega a las vidas, llega a ser predicada, llega a ser proclamada como profecía más confiable y segura, cuando la gente le enseñan otra cosa en una iglesia, pues la palabra de Dios choca con ellos. Aquí lo que hicieron, a grosso modo, fue sacar al Señor a empujones en su propia tierra, donde se había criado, Nazaret de Galilea, ¿cierto? Un día de reposo en la sinagoga, abre la Biblia, entre comillas, y empieza a leer el libro del profeta Isaías en el capítulo 61. A decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha dado su poder, ¿cierto? Me ha dado su unción para predicar la palabra de Dios y proclamarla. Ellos a lo mejor habían recibido otra enseñanza y por eso choca la palabra de Dios con ellos, lo sacan porque algo le agregó más el Señor Jesús a la prédica y fue que les dijo: mira, ustedes me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Si usted hizo muchos milagros en Capernaum, en otros lados, pues la gente lo que esperaba era que viniera el Señor a hacer cosas sobrenaturales, pero muchas veces Dios pide primero es que las personas se arrepientan, que las personas escuchen con atención la palabra de Dios y la obedezcan. Más agregó el Señor al decirles: en la época de Elías habían muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías profeta, sino a una viuda de Sarepta, tal vez una que no era del pueblo de Israel. En la época de Eliseo habían muchos leprosos en el pueblo de Israel, pero a ninguno de ellos se le hizo el milagro ni fue limpiado, sino que fue enviado el poder de Dios a un leproso llamado Naamán, capitán del ejército sirio. Así que ellos escucharon eso y entendieron realmente que él no venía
a darles pan, a darles pescado, que Él no venía a hacer cosas sobrenaturales cuando en realidad la gente estaba predicando otro tipo de cosas. Y sabe, querido televidente, hoy hay tantas iglesias, tantas denominaciones, tantos nombres de religiones, que la gente va donde se le acomode su vida. Así lo veo yo. Pues ellos estaban viviendo, el pueblo del Señor, allí en Nazaret de Galilea, algo similar. Cuando el Señor llega con ese mensaje directo, claro, cierto, el vertical, la gente inmediatamente lo que hace es sacar al Señor empujones, lo llevan fuera de la ciudad y lo conducen incluso hasta el lugar donde estaba construida la ciudad, que era un monte, para echarlo barranco abajo, para despeñarle, pero Él pasó por el medio de ellos y se fue. Así que, mi querido televidente, muchas veces el mensaje que usted lee, que usted escucha de la palabra de Dios, puede tener choque. ¿Por qué tiene choque? Porque sus pensamientos y los pensamientos de Dios no son lo mismo. Porque a usted le han enseñado una religión liviana, una religión inmoral, una religión de idolatría, de santería, de marianismo. Y son cosas que no son de Dios. Aunque se vea tan sublime, aunque decreten, aunque institucionalicen festejos, realmente lo que Dios no quiere es eso. Dios lo que quiere es que la gente se salve por gracia, que la gente venga al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad y vengan a leer la Escritura con atención. ¿Cuáles son realmente las profecías proclamadas y que se cumplieron, que se están cumpliendo y que se van a cumplir? Así que, mi querido televidente, póngale atención al mensaje de la palabra de Dios. Póngale mucha atención. ¿Qué le da a su vida espiritual? ¿Qué alimento? ¿Qué clase de alimento usted le proporciona? Porque así como en lo físico el alimento que no es bueno para la salud trae problemas, luego también el alimento espiritual que no sea basado en la Escritura, en el poder de Dios, en la palabra de Dios, en las profecías, le va a traer un alimento que no es el correcto. Bueno, le dejo ese mensaje, ¿cierto? Que ojalá usted lo comprenda, le pida al Espíritu Santo que le dé la dirección y la comprensión del mensaje. Lo dejo siempre en compañía del mejor y que tenga el mejor de los días. Buen día para todos, Cristo les ama, Dios les bendiga. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.